Hace unos días que está circulando, tanto acá como en Argentina, la noticia de la injerencia rusa en la prensa argentina. Todo sale originalmente de un informe publicado por la periodista y escritora Diana Cariboni, hoy directora latinoamericana del medio Open Democracy, quien investiga redes de desinformación, operaciones e influencia en medios. Y sobre esta pieza, la debilidad de los medios y la desinformación en general, vamos a estar conversando un poco con ella. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Diana, vamos a poner un poco en contexto a la gente que capaz que no leyó la nota o no sabe bien de qué estamos hablando. ¿De qué se trata este informe que sacaron? Y después, bueno, hablaremos de todas sus implicancias. Bueno, este es un artículo de una investigación más grande que venimos publicando desde enero, desde fines de enero, con un conjunto de medios a partir de una filtración de documentos rusos que fueron entregados de forma anónima a un medio africano, The Continent. La editora general de ese medio tuvo acceso a esos documentos y armó un equipo con medios y periodistas que entendieran sobre estos temas, incluyendo varios colegas de habla rusa. Sí, que es algo que se hace, por ejemplo, en las investigaciones como de los Panama Papers, también es un consorcio de periodistas de todo el mundo. Exacto. Y bueno, una de las cosas, ellos recibieron la filtración en octubre del año pasado y una de las cosas que encontraron analizándolos es que había menciones o descripciones, planes y presupuestos de operaciones en más de 30 países, incluyendo 2 países latinoamericanos, Bolivia y Argentina. Entonces me convocaron para participar en la parte latinoamericana, digamos. Yo me incorporé a esto a fines de enero y bueno, publicamos en febrero un artículo sobre las operaciones en Bolivia y ahora acabamos de publicar la semana pasada lo de Argentina. Los documentos cuentan una historia sucedida en varios meses del año 2024. O sea, no son documentos que nos permiten saber qué pasó antes o qué pasó después. Los documentos están datados desde febrero a noviembre, la mayoría octubre, pero hay alguno de noviembre de 2024. Y en esos meses se describen una cantidad de acciones que se llevaron a cabo en muchos países. En el caso de Argentina, digamos, lo que disparó la presencia o la decisión de tener una misión activa en Argentina tuvo que ver con que asumió un nuevo gobierno, el gobierno de Javier Milei, que cambió la postura, digamos, neutral de Argentina respecto de la guerra de Rusia contra Ucrania y que alineó al país inmediatamente con Estados Unidos. Entonces, ese es el argumento por el cual se despliegan estas actividades. Hubo muchas cosas que hicieron estos operadores rusos en Argentina en esos meses o que dicen que hicieron en los documentos. Nosotros nos centramos, y acá el equipo que se armó para escribir sobre Argentina fue también integrado por otra colega del consorcio de Forbidden Stories, que se llama Sofía Álvarez Jurado, y decidimos también incorporar un colega argentino, Santiago O'Donnell, que es un periodista bastante conocido en el medio argentino y que además tenía y tiene experiencia trabajando con filtraciones. Entonces, nada, entre los tres lo que hicimos fue analizar los documentos que tenían que ver con lo que nos resultó más llamativo de todo lo que los rusos dicen que hicieron en Argentina, que fue colocar contenidos en medios de comunicación y en digitales. Bien, está bueno ese... ¿Cómo andás, Diana? Muchas gracias por venir. Esa distinción que haces en lo que dicen los rusos que hicieron. Digo, en la investigación que ustedes hacen, ahora vamos a ir más al detalle, hay una cantidad de monto de plata que habrían invertido, una cantidad de artículos que sí se puede comprobar que fueron publicados. ¿Vos por qué haces la distinción de lo que dicen que hicieron? ¿Qué pudieron probar y qué no, digamos, de todo lo que aparece en esos documentos? Bueno, porque una de las cosas que tratamos de hacer fue de examinar críticamente los documentos. Una de las preguntas es ¿a quién o a quiénes están dirigidos esos documentos? Acá quizás habría que explicar un poco de quiénes se trata esta red de operadores y agentes rusos. Los documentos también nos permitieron determinar eso. No sé si ustedes oyeron hablar del grupo Wagner, que es una organización de carácter paramilitar, pero también de propaganda y de interferencia política que surgió en la década pasada, en 2013,
dirigida por un oligarca y mercenario ruso, Yevgeny Prigozhin, que era un amigo de Putin. El chef de Putin. Bueno, se lo caracteriza como el chef de Putin. En realidad no era el chef de Putin, era un empresario gastronómico que tenía una relación con Putin a partir de que Putin llevaba a gente, le gustaban sus restaurantes y llevaba a gente importante a comer ahí. Pero lo cierto es que este hombre, junto con otros, crean esta organización que es una compañía privada, pero que sale a defender intereses rusos en el terreno, y su primera actividad fue apoyar el separatismo en la región ucraniana de Donbass, defendiendo intereses rusos, y después tuvo acciones militares en Siria, tuvo una, y tiene todavía, los herederos del grupo Wagner tienen todavía una presencia importante en África, y luego ya en la guerra abierta de Rusia contra Ucrania, que empieza en el año 2022, también el grupo Wagner tuvo una presencia muy importante. Sí, y ahí recordemos que ese grupo, cuando decimos defender intereses, no es solo publicar artículos, sino el territorio. Contrataban soldados. O sea, era una organización que tenía una acción paramilitar muy Exacto. importante, ¿no? Mercenarios. Mercenarios, sí. Y justamente ahí, en la guerra contra Ucrania, es donde surgen las diferencias con Putin, y eso termina en un gran enfrentamiento en el que Prigozhin amenaza marchar sobre Moscú, y bueno, lo disuaden, y a los pocos meses muere en un accidente de avión. Entonces, ¿qué pasó con el grupo Wagner? Aparentemente se disolvió después de su muerte. La verdad, lo que pasó fue que las operaciones de carácter militar pasaron a estar controladas por la inteligencia militar rusa, y las otras operaciones de propaganda, interferencia política, pasaron a estar controladas por el Servicio Exterior de Inteligencia ruso, el SVR. Y esto, justamente, esta es el área que cuentan los documentos, este tipo de actividades. Internamente ellos se llaman la compañía. Nuestro consorcio pudo identificar que 16 integrantes de esta compañía eran contratistas del grupo Wagner, o sea que hay una continuidad, y además hay dos documentos del año 2023 que permiten ver la continuidad entre una organización y la otra. Perfecto. Entonces, estos rusos dijeron, vamos, o sea, lo que cuentan los documentos es, no nos vamos a achicar, vamos a expandirnos. Y empezaron operaciones en una región a la que no habían llegado antes, excepto brevemente en un momento en Venezuela, haciendo una especie de protección del presidente Maduro. Eso creo que fue fue hace bastante, no recuerdo ahora el año, pero no fue en 2024, fue antes. Entonces Venezuela y Argentina, Bolivia y Argentina aparecen como dos países de los que no se sabía que esta organización tuviera presencia. Hasta ahí llego. Sí. ¿Cuál era la otra parte de tu pregunta? No, ¿qué pudieron comprobar y qué no? O sea, porque vos en un momento decías, bueno, esto es lo que ellos dicen que hicieron. Sabemos que efectivamente aparecieron cosas, pero hay otras que no sé, que ellos dicen que hicieron, decís. Claro, porque los documentos están dirigidos a los superiores de esta organización, que son también sus financiadores. Es una rendición de cuentas. Entonces, en esa rendición de cuentas, ellos dicen que lograron muchas cosas y que hicieron muchas cosas, y además presupuestan las cosas que van a hacer y dicen que gastaron tanto en tantas cosas. Bien. Entonces, esa es la parte, digamos, en la que nosotros le interrogamos críticamente el asunto y decimos, bueno, ¿qué es lo que podemos confirmar o no? Nosotros efectivamente pudimos confirmar que la campaña de colocación de contenidos en medios digitales argentinos existió. Lo que hicimos fue revisar extensas planillas que están en los documentos con las URL de todas las notas, los medios y las tarifas que ellos fijaron para cada artículo, que se diferencian según los medios. O sea, hay tarifas de $350, hay tarifas de $1.100, de $1.500, de $2.500, hasta de $3.100 por artículo. Pagaban bien, la verdad, ¿eh? Bueno, lo primero que nos llamó la atención fue que eso era mucha plata. Sí. Claro, o sea, cualquiera sabe que se pagan 2 mangos por una Sí, columna. sobre todo para artículos que por lo que estuve viendo, ninguno fue tampoco muy viral o ninguno cambió el curso de la narrativa de la conversación pública en Argentina, ¿no? Y en general son artículos muy malos, que incluso si uno los revisa un poco están mal editados o no editados en absoluto. Muchos de ellos no están, ese es un fragmento, lo que estamos viendo es un fragmento de una de las planillas. Sí. Muchos de ellos no tenían autor, y los que tenían autor, los autores
no son conocidos, Claro. o sea, no tienen una vida real fuera de esos artículos. Y nosotros pudimos identificar 4 como perfiles falsos. Creemos que hay muchos más perfiles falsos, pero estos 4 eran los perfiles como más elaborados, porque tenían fotografías, tenían una pequeña biografía o una pequeña referencia a un título universitario o a una carrera, etcétera. Gotzin Bueno, y Taranto, por ejemplo. Esto está recontra pasando acá. No se comprobó quién lo financia o no, pero hay como falsos mediecitos uruguayos con gente que dice que fue a la ORT, a la Católica. Sí. Nosotros encontramos una nota de Sí, dopamina firmada por un bot. Tipo, mirá este medio. Y o sea, es una práctica como que cada vez más nos está llenando internet. Ahí hago una instancia porque hay una parte del capítulo de todo esto que empezó a ser la respuesta que tuvo esta investigación, que tiene que ver con qué pasa con estos, más allá de la reacción de los medios que efectivamente publicaron estos artículos, la diferencia con esto que señala Fer es que acá en Uruguay, y eso sí hemos detectado, hay falsos medios o pretensión de medios, algunos que parecen ser medios, Encuestas. que publican estos artículos que en realidad, si vos entras, son fotos hechas con inteligencia artificial, son personas que no dicen estudié en tal lugar y no estudiaron, bueno, uno puede comprobarlo. En este caso son medios reales que admitieron, o que le admitieron ante el pedido de alguien, que no sabemos quién, publicar estos artículos. Y ahí empieza el capítulo de, bueno, cómo funcionan los portales hoy en día, la curaduría de contenidos y hasta qué punto es fácil o no introducir un contenido que no sabemos si efectivamente estos medios cobraron o no por esos artículos. Bueno, justamente esto que vos estás diciendo es como la segunda parte importante de nuestra investigación. Es decir, nosotros pudimos comprobar que los artículos se publicaron y después fuimos con la lista de cada medio, de lo que habíamos reunido, porque tuvimos que hacer limpieza, había mucha cosa duplicada, había mucha cosa inflada en esos documentos. Para cobrar 2 veces. Para cobrar 2 veces, porque era para los Porque superiores, ¿no? nosotros ahí dijimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Entendemos que leer una URL en español, entre decenas o cientos de ellas, no es una cosa fácil para Claro. los rusos. No, claro. Entonces, estos rusos lo que hicieron fue duplicar muchos de los artículos, entonces en realidad son muchos más que de los 250 que nosotros pudimos chequear. Y además nosotros nos pusimos un marco temporal, entre junio y octubre de 2024. Hay publicaciones anteriores y hay publicaciones posteriores, pero decidimos centrarnos en eso que era lo que podíamos chequear. Bien. Entonces, ¿después qué hicimos? Fuimos a los medios. A cada medio le presentamos la lista y le dijimos, miren, ustedes aparecen en unos documentos, así, como que publicaron esto y además hay tarifas y dicen que cobraron esto. ¿Qué historia nos contaron? Y esto es lo importante de la investigación. Nosotros comprobamos que efectivamente se publicaron y todos los medios, off the record, on the record, que nos contestaron, que no fueron todos, pero todos nos dieron la misma versión. Estos contenidos, excepto uno solo que nos dijo, no, estos contenidos los hicimos nosotros, los escribieron nuestros periodistas, punto. Bien. ¿Cuál medio fue ese? Big Bang News, Ok. que pertenece a Jorge Rial. Sí. Ah, mirá. ¿Sigue perteneciendo? Por lo que yo sé, sí. Ok. Perdón, un pequeño paréntesis. Porque luego algo llamativo de la investigación es que aparecen medios, tanto uno diría que podrían entrar en una ecuación antimileísta, por ejemplo, el Destape, como también aparece Infobae, A24, que están mucho más alineados con posturas atlantistas, estadounidenses, por llamarlos en líneas muy generales, o oficialistas, ¿no? Entonces, es curioso cómo se colaron en medios tan diversos, ¿no? Claro, son como 26 medios que incluyen medios con distinto nivel de audiencia, con distintos recursos económicos y también con distintas líneas editoriales. Es cierto eso. Pero entonces acá viene justamente cómo lo colocaron. Y la historia que nos contaron las fuentes es esta. Estos contenidos llegaron de terceros. Esos terceros son personas que habitualmente nos traen contenido y que nosotros aceptamos. En algunos casos es una persona, en otros casos nos hablaron de una agencia, de una consultora, Sí, claro. de un prensero, como le dicen en Argentina. En fin, distintas figuras, pero intermediarios que nos traen contenido y nosotros lo publicamos. Sí, es cierto, no lo controlamos. ¿Había nombres de autores ficticios? Es que para mí, no sabíamos que eran. Para mí la gran noticia es esa vergüenza
periodística de, cómo le pasa eso como es lo que te agua, importa a cualquier vos porque sos cosa. periodista. Sí, obvio. digamos. Y entonces, Empecé diciendo para mí. Sí. es que eso justamente me parece a mí que ese es el elemento más importante, porque desde luego nadie nos dijo que cobró dinero de Rusia, todos nos negaron tener conocimiento de que esto era una operación de un gobierno extranjero, menos ruso, y además nosotros no pudimos comprobar que se hicieron los pagos, y eso lo decimos en el artículo. Claro, bueno, eso te... No podemos comprobar que se hicieron los pagos ni a quiénes se hicieron pagos. Sí llegaron tuvimos los algunas fuentes que nos mencionaron pagos. Algunas poquísimas fuentes nos hablaron de pagos de sumas muy modestas y también no provenientes de nada que tuviera que ver con un gobierno extranjero. Claro. Ustedes hablan de pagos entre 300 y 1.000 dólares por nota, pero no hay más evidencia que la filtración original sobre esos posibles pagos, ¿no? Claro, por eso a gente. nosotros no decimos, a pesar de que después en las redes y en muchos medios se tergiversó y dijeron Rusia le pagó a periodistas para escribir fake news, nosotros no dijimos eso. Nosotros dijimos, una campaña de operadores rusos logró colocar contenidos en los medios argentinos. Lo hizo de esta manera, por medio de una brecha que está abierta, que es la colocación de contenidos promocionados sin control editorial. Y el documento filtrado originalmente, ¿cómo es que se filtra? Porque siempre está eso que en los documentos de inteligencia también están los documentos de contrainteligencia también, ¿no? Bueno, sí, eso fue una de las primeras cosas que se hizo con la filtración fue someterla a un examen de fuentes expertas para ver primero su autenticidad en cuanto a que realmente eran los documentos que parecían ser y también para tratar de determinar cómo se filtraron. Nosotros, digamos, se filtraron de forma anónima, ¿no? Es una fuente anónima que colocó en un drive esos documentos y los compartió con la editora de The Continent. Pensamos que puede haber sido un hackeo. Esa es es una opción, digamos, una versión más... una hipótesis. Y después lo que se hizo fue un examen de esos documentos, comparándolos con otros documentos de la organización conocidos, el tipo el formato, la redacción, claro, el lenguaje, la información contenida, etc. Y después lo que se hizo fue salir afuera al mundo real a tratar de chequear todo lo que se decía claro. ahí. Sí, obvio. Pues Trabajo de campo después. Los documentos incluyen tickets, pasajes, contratos de alquiler, o sea, hay mucha documentación ahí que es Que uno puede relativamente verificar. fácil salir a verificarla. Claro. Bueno, lo primero que quiero, hablando de verificar, es que efectivamente Big Bang News sigue siendo de Jorge Rial, porque lo acabo de chequear con el Boletín Oficial de Argentina, así que sigue siendo de Jorge Rial. Eso para verificarlo en vivo. Lo otro que quería preguntarte es, en relación, o entre preguntarte y comentarte y charlar un poco en relación a esto que decían de cómo se filtra el contenido en los medios en particular. En mi caso, varios de esos medios me tocó colaborar o trabajar alguna vez en Argentina y otros no, y no aparecen ahí. Flor de bot. No, y me ha tocado sí ser quien recibe un montón de material que te dicen, bueno, se podrá publicar esta columna de opinión, se podrá publicar este texto, te sirve. Y ahí como hay una especie de cuestión que empieza a entrar en juego y te quería preguntar si respondieron estos medios a los cuales ustedes consultaron, si esto lo hicieron por una necesidad, digamos, editorial de publicar sin chequear, o si fue más una cuestión de, no, porque nos gustaba lo que estábamos publicando. Bueno, eso depende. Una cosa que nos contaron, por ejemplo, es que hay grupos de WhatsApp de periodistas y de medios que comparten este tipo de contenidos y que la abundancia de contenido es tal que hace muy difícil que nadie se ponga a revisar en detalle nada. En algunos casos nos dijeron que el contenido coincidía con la línea editorial del medio, entonces les pareció bien. En otros casos, bueno, la persona o la entidad que los acercó era conocida y entonces les pareció que estaba bien. En otros casos hemos tenido respuestas como, me estás hablando de algo de hace 6 meses, no tengo ni idea qué es eso, ni cómo llegó. No sabés la cantidad de cosas que nos llegan todos los días. Ese tipo de respuestas. Ese tipo de respuestas. Claro. Me hace mucho acordar al artículo Nadie lee nada que se publicó en Perfil
por Leticia Martín, que justamente fue un texto que se publica en versión escrita un sábado, que el título era Nadie lee nada, y era ella quejándose Que no la editaba. del sueldo. No, era ella insultando a perfil. Claro, era quejándose básicamente de los jefes y de la línea editorial, y salió sin que nadie chequee justamente esa nota. Entonces, si eso sale por una periodista de planta del canal, imagínate. Es una muy buena conexión, que es lo que evidencia, que pasa Es la como prueba, un tubo. la prueba de cómo se Sí. trabaja. Y ¿sabes lo que a mí me llama la atención? Que hasta parece como de modé decir, vamos a operar, me voy a meter en los diarios y en los portales, porque en general ahora se mueve mucho más en redes sociales, y incluso de influencers o personas como implantadas, que de hecho ahora también salió una noticia de que Marco Rubio le dio como la instrucción a las embajadas de Estados Unidos que buscara influencers y líderes comunitarios para que orgánicamente contaran el lado de Estados Unidos en redes. Entonces como que Rusia, que se quedó para mí como unos añitos atrás. No, como ellos los hicieron portales. campañas en redes. Ellos hicieron campañas en redes. Nosotros tenemos también las planillas de las campañas en redes. Fueron mucho menos significativas. Y Cuando decís menos significativas, ¿es en monto, en cantidad? en influencia? cantidad. Fueron muchos menos. Y bueno, la plata también presuntamente gastada es menos. Y en realidad nos pareció que eso era lo más fácil, o lo relativamente más fácil de hacer. Es decir, usar influencers. Porque además, digamos, estas campañas repiten modelos de cosas que ya se han hecho en otros lugares, ¿no? Las campañas de desinformación y de propaganda. Entonces, hay algunas cosas que se hacen habitualmente, que es insertarse en las redes sociales y tratar de azuzar determinados debates por medio de distintos tópicos. Lo que ellos hicieron en Argentina, lo trataron de hacer también en Bolivia, pero no tuvieron tanto éxito mediático. Entonces, las noticias publicadas, los contenidos publicados en Argentina tienen muchísimo que ver con Bolivia. O sea, ellos incluyeron en Claro, Argentina obvio. toda la Esto que me quedó del toda la clavo de la campaña otra. que habían hecho, que estaban haciendo simultáneamente en Bolivia Sí, para sí, apoyar claro. al gobierno de Luis Arce y atacar a Evo Morales. O sea, porque también acá hay una cuestión de que a veces se confunde o se piensa que Rusia tiene un alineamiento con la izquierda, y esto es algo que en América Latina está como muy impregnado en la Y conversación. tiene intereses muy particulares, Rusia. Y en realidad, este tipo de operaciones en Europa, por ejemplo, se hacen para apoyar a partidos de la extrema derecha nacionalistas y anti-Unión Europea o anti-OTAN, porque es lo que a Rusia le interesa. O sea, Rusia no tiene un interés ideológico o una afinidad ideológica con la izquierda. ¿Hay algún caso particular en Europa, por ejemplo, de eso? Hay varios, por ejemplo, el Brexit, Rusia operó para que se apruebe el Brexit. entre otras cosas. Bueno, Rusia operó para que ganara Trump en su primera elección en el 2016. Putin y Trump son reales. Sí, claro. Entonces, Bueno, porque Tienen bastante buen vínculo. Porque de hecho Trump Los le prohombres. facilitó, por ejemplo, ahora, humilló a Zelensky, etcétera, etcétera. A mí lo que no me deja de extrañar es porque, claro, por una parte uno dice, qué increíble cómo estos tipos se infiltran y logran meter noticias de los principales portales de Argentina, pero a su vez, bueno, sí, porque está, no sé, Infobae, A24, El Destape, o sea, son lugares leídos, C5N, digamos. sí. C5N, o sea, pero a su vez uno dice, qué mala efectividad que tuvieron, ¿no? Claro. O sea, llama un Entonces- poco la atención y además el monto, ¿no? Porque estamos hablando de $283.000, que para una operación de inteligencia es un monto bastante bajo, ¿no? Bueno, depende cómo lo mires. Si vos te gastás en 4 Eso meses para acá. esa guita solamente para poner 250 artículos en medios, no sé si es tan bajo. Sobre todo considerando lo que se paga por eso en el medio argentino y en la Claro, región. contratá periodistas reales alineados a vos y les pagás mucho menos. En Argentina nosotros hicimos estimaciones de otros gastos, porque ellos también presupuestaron otro tipo de actividades. Se gastaron, de acuerdo a ese presupuesto, y en ese periodo, unos $600.000. A ver, otras cosas que yo quería decir sobre esto. La efectividad, porque una de las críticas que ha recibido nuestra investigación es, bueno, pero no pasó nada, porque en realidad los artículos eran muy parecidos a lo que sale todo el tiempo. Bueno, Para ahí voy. ¿Es una crítica a la investigación, perdón, pero es una crítica a la investigación o al tema?
Bueno, Yo critico investigación... a los rusos en realidad. Digo, No, la qué investigación... mal que trabajan. La investigación ha recibido críticas porque fue utilizado este hallazgo por el gobierno de Javier Milei para salir a atacar salvajemente a los periodistas, retirarle acreditaciones en Casa Rosada a muchos de los periodistas que trabajan en algunos de los medios mencionados, no a todos, o sea, Obvio. eso fue selectivo. Y para, digamos, redoblar este discurso de no odiamos suficiente a los periodistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros sabíamos, entendíamos que eso podía pasar, de hecho, pospusimos la publicación 2 veces para no llegar en el peor momento de las denuncias contra Manuel Adorni, el jefe de gabinete, Y siempre puede ser el peor momento. para no coincidir en la semana del 50 aniversario del golpe de Estado. Sí, tratamos de buscar un momento, pero teníamos un calendario, es un consorcio claro. que publica todas las semanas un artículo, Obvio. y ya no lo podíamos posponer más. Y otra pregunta que nos hicimos fue, ¿cuándo no va a ser un momento para que Milei En Argentina. no utilice Sí, claro. esta investigación? Nunca. Pero sí, una de las cuestiones fue el impacto. Nosotros no analizamos el impacto de la campaña, no entramos en eso. Claro. Nos centramos en contar, esta campaña existió y de esta manera colocaron los contenidos. Claro. Nos parece que eso es suficientemente importante porque es la discusión que tendría que haber. Primero, por la cuestión de que este tipo de campañas probablemente haya sido un globo sonda para ver cómo funciona. ¿Fue torpe, no tuvo impacto? Puede ser. Pero si nosotros vamos a analizar los artículos, vamos a ver, por ejemplo, cómo muchos de ellos contienen, aparentemente es una noticia o un comentario normal, pero cuando lo empezás a leer vas a ver que hay cosas que no son ciertas, que se introducen determinadas cuestiones y después hay un montón de fake. Nosotros señalamos unas pocas, pero ahora, por ejemplo, estamos trabajando en otro artículo donde vamos a mostrar más fakes que aparecen ahí. Y esas fake entraron porque sonaban más o menos parecidas a cosas que estaban Claro, pasando. empiezan a instalar como una narrativa. Entonces, eso y la colocación o el uso de perfiles falsos, me parece que fueron como los intentos de ver esto funciona, a ver si esto funciona. No, y además para mí lo grave de todo esto es que lo mismo que con las encuestas de Montevideo Portal falsas, te enturbiese todo. O sea, si yo te digo, yo me puedo meter y te pongo una noticia media falsa, esta más o menos, esta otra, y vos andás a encontrar la Sí. real, la rigurosa. Claro. Alimenta el descrédito general. El tema es el Sí. impacto que tiene cada una. La de Montevideo Portal tiene bastante impacto, ¿no? Bueno, pero si te lleno de noticias, o ya no sabés, o sea, es no todas las noticias, pero alguna noticia puede ser falsa. Te hago una consulta en relación a esto de la desinformación o fake que aparecían y demás. ¿Pudieron consignar si eran dentro de artículos presentados como aparentemente noticiosos o como artículos de opinión? Porque ahí hay una diferencia, obviamente. Bueno, hay de los dos casos. Nosotros, por ejemplo, contamos en detalle la historia de un presunto sabotaje, intento de sabotaje a un gasoducto entre Argentina y Chile por parte de 3 terroristas, entre comillas, argentinos enviados por Milei, que, digamos, está presentado, la autora, que es una persona que no pudimos comprobar que exista, su única existencia es su página de artículos en El Destape, dice que ella se puso a investigar el tema, o sea, lo presenta como una investigación y habla de cosas que aparecieron en redes sociales, que después desaparecieron, junta algunos hechos que efectivamente ocurrieron, pero los sitúa en un lugar diferente. Por ejemplo, en Chile, en ese año, en el año 2024, Chile estaba pasando por un problema de seguridad importante. El gobierno de Gabriel Boric lanzó una campaña de, digamos, como de saturación en algunas zonas de Santiago para mejorar la seguridad pública. Le llamaron Operación Enjambre. Entonces, ese título, Operación Enjambre, es utilizado en este fake para decir que Boric lanza la Operación Enjambre para combatir o tratar de perseguir a los presuntos terroristas argentinos que querían meter un explosivo en el gasoducto binacional. Todo eso es mentira, pero mezcló un montón de cosas. A su vez, si Eran hechas con IA. Eran hechas con inteligencia artificial, probablemente. Bueno, eran parte de las notas, ¿no? hay sea, ni siquiera operan la Con analizamos, pero- traducciones mal hechas, no Hay- sé por sí, qué. digamos, todo el relato del artículo es absolutamente disparatado, pero junta cositas. Lo que pasa es que sitúa el operativo Enjambre en una región de Chile, el Ñuble,
que era por donde presuntamente pasaba el gasoducto. En realidad el gasoducto no pasa por ahí. Pero ¿qué pasó? Al Ñuble fueron la ministra de Defensa y fue Boric en distintos momentos, con visitas que estaban planificadas porque era el aniversario de no sé qué. Y entonces ahí fue tan grave el asunto que el presidente fue, la ministra de Defensa fue, no existió, no hubo tres turistas argentinos que eran terroristas que fueron detenidos, no hubo un intento de sabotaje, no hubo una operación enjambre en ese lugar, no hubo nada. Pero esa historia después fue recogida por 2 medios chilenos. Claro, y para mí lo que genera es desgaste, es como que otra fake me comí, como que ya, y te empezás a rechazar y como todo lo que en es ese parecido es Claro, más y además confuso. en ese momento había noticias de tensiones que efectivamente existieron entre el gobierno de Milei y el gobierno de Boric. Hubo tensiones diplomáticas, hubo cositas. Entonces, cuando aparece eso, entra en esa ola de, bueno, además mirá lo que pasó, ¿no? Entonces, yo creo que fue un poco eso. Evidentemente, ellos no lograron ninguna de las cosas que se propusieron, ni desestabilizar el gobierno de Javier Milei, que ganó las elecciones a pesar de que estaba en un momento de grandes denuncias de corrupción contra su partido. Sí, el gobierno de Milei cambió un poco su postura respecto de Ucrania, pero no por la campaña de los rusos, sino porque asumió Trump. Y Trump dejó de tener interés en defender a Ucrania y Milei sigue al pie de la letra todos los dictados que vienen de Estados Unidos. Y por último, ya que hablamos de interferencia, recordemos también, y esto nosotros lo pusimos en el artículo, que esas elecciones de mitad de mandato que ganó La Libertad Avanza, Las también de octubre, fueron... no las de septiembre, las de octubre del año pasado. También fueron en el marco de otra interferencia. Recuerden que Trump dijo, les vamos a dar los 20.000 millones de dólares y gana La Libertad Avanza. Sí, Quiero- diferente tipo de interferencia, Sí, ¿no? pero es interferencia. Quiero recordarles... Y es por mucho más plata y es una Pará, excepción. no fue solo los 20.000, eran mucho más, se había dicho, y además quiero recordarles a todos los uruguayos que esa plata nunca llegó. ¿Cómo? Dijo que se la iba a dar si ganaba y no se la dio tampoco. Los 20.000 millones posteriores. Nunca llegó. No, No. swap sí. Eran unas garantías. No, eran garantías, pero no se Son unas garantías. no se Ni invirtieron. siquiera el swap, ¿no? No, le dieron 2.000 millones en un momento con una compra de unos pesos y todo, pero Mirá. no llegaron los 20.000 finalmente. Y además habían hablado de 40.000, en un momento 20.000 primero y 20.000 después, etcétera. Bueno, por ahí llegaron en modo de préstamos crediticios para el banco hipotecario, uno no sabe. No, pero a mí un poco la duda que me queda es, a raíz de lo que decías, es claro que la operación en sí no salió muy bien porque no lograron, o sea, los objetivos que tenía el documento no se lograron cumplir, más allá de sí inyectar notas, pero desestabilizar el gobierno, hacerlo perder elecciones no, y lo que termina pasando es que la filtración de este documento termina siendo un boomerang. Entonces, si uno ve la operación de inteligencia como tal, tiene resultados mucho más negativos que positivos. Sé que esto excede en sí la nota, pero en síntesis, ¿no? Si uno ve la película completa, bueno, dice, pusieron casi $250.000 para hacer esto, lograron meter estas notas. Estas notas tuvieron un impacto en general bastante bajo y todavía se filtra y se habla 2 semanas de esto. El resultado que tenés como agencia de inteligencia es malísimo, ¿no? Sí, nosotros pudimos comprobar que muchas de estas campañas que están relatadas acá tienen como una gran ambición, un conocimiento, me parece, pobre de la realidad local a la que llegaron y unos límites bastante duros en cuanto a lo que pudieron hacer y lo que no pudieron. En Bolivia pasó lo mismo. En Bolivia ellos se jugaron al todo a tratar de ayudar al gobierno de Luis Arce y no dudaron en redoblar las campañas contra Evo Morales, que era un aliado de Rusia y un aliado de Putin, que hasta defendió la guerra en Ucrania, pero se lanzaron con todo contra Morales. Es curioso que en la campaña de Bolivia, por ejemplo, no tengan como blanco a la derecha, que fue la que ganó las elecciones, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son curiosas en esto. Pero también creo que lo importante es pensar que ellos están, digamos, probando músculo y viendo hasta dónde pueden llegar.
Claro, esa es una conversación. La otra conversación es qué hacen los medios y qué hacemos los periodistas para que esto no nos siga pasando. Y como nosotros contamos esto, pero campañas de desinformación, de propaganda y de mentiras que no solamente suceden en las redes sociales, suceden en los medios. Evidentemente esta puerta está abierta y entra cualquiera. Esto es lo que, digamos, yo creo que esto es lo más importante. Claro, demostraron, es como que entraron al final del museo, miraron el diamante y lo dejaron, pero mirá cómo entré. Pero la puerta está abierta y entonces, y una cosa que yo noté también en las entrevistas con los medios argentinos es que nadie quiere hablar de esto. O sea, todo el mundo quería nombres de periodistas para mandarlos en cana. Sí, claro. Pero nadie quiere hablar de esto otro porque los dueños de los medios no quieren hablar de esto, en realidad. Nosotros sí, porque todos están financiados menos nosotros. A ver si cae $1 acá. No. Un rublo. Y no, y además allá creo que también rápidamente se mediatiza. No. ¿Cómo? Se polariza. Se sobrereacciona ante no, todo se también, polariza. ¿no? O sea, si vos sacás esa nota, evidentemente sos anticuca, ¿no? ¿Sos Sí. una gorila, acaso? Bueno, a nosotros ahora en estos últimos días nos han acusado de unas cuantas cosas, de ser agentes de la CIA, de estar financiados por gobiernos como Estados Unidos o nosotros tenemos Claro, sede en Londres. porque, Entonces, porque vos en tu nota dijiste que no hay otros países que operan, ¿no? entonces, claro, no dijimos eso, pero de alguna manera hay un sector de la opinión pública o de la gente que tiene acceso a formar opinión pública que salió a atacar la investigación por ese lado y por las reacciones del gobierno contra los periodistas. Nada, nosotros ante eso lo único que tenemos es nuestro bagaje de investigaciones Bueno, Diana, que nos sobre la extrema derecha de Estados Unidos, particularmente de Europa, que venimos investigando hace muchos años y hemos contado montones de cosas sobre ella y cómo actúa en América Latina, cómo actúa en Europa, cómo actúa en África, cómo tiene intereses asociados con, por ejemplo, Rusia. Y cómo en el fondo todas estas campañas están de alguna manera dirigidas a erosionar dos cosas: la democracia y los derechos humanos. Bueno, Diana, ¿nos contás un poco de cómo funciona y qué es Open Democracy? Bueno, Open Democracy es un medio de comunicación que tiene sede en Londres, no nos financia ningún gobierno, por supuesto no el británico, que si ustedes entran al sitio de Open Democracy en inglés van a ver la enorme cantidad de notas y investigaciones críticas contra el gobierno británico. Nos financian los lectores y fundaciones privadas. No tenemos una agenda oculta, nos dedicamos a hacer investigación y sobre todo publicamos, en mi caso, el equipo en el que yo entré a trabajar con Open Democracy era un equipo que se dedicaba sobre todo a investigar los ataques a la equidad de género, a las mujeres y a la población LGBTQ. Y bueno, en ese campo, una de las primeras cosas que publicamos fue la primera investigación mundial de cuánto la derecha cristiana nacionalista de Estados Unidos gastaba en el resto del mundo promoviendo estas campañas. Esa investigación la publicamos en 2020, unos días antes de que Trump perdiera las elecciones con Biden. Y después hemos seguido publicando muchos artículos en ese sentido. También sobre las redes globales de desinformación sobre aborto, que también el modelo que también nació en Estados Unidos y que se ha exportado a todo el mundo. Y las coordinaciones que existen entre estos grupos de Europa, Estados Unidos y de nuestra región. En América Latina, en Argentina, en Chile, también existen en Uruguay, en fin, están activos en todo el mundo. Así que nada, no tengo más. Hay algunas operaciones de descrédito sobre Open Democracy, también sobre Chequeado, que reprodujo la investigación en Argentina y demás, que suelen atribuirles como, bueno, porque lo financia la Embajada Británica o la Embajada de Estados Unidos, etcétera. En ese sentido, recordar que las dos organizaciones, aunque son completamente diferentes, hacen público su financiamiento. Está público en las páginas web de ambas organizaciones. Está en nuestra página web sí, y además en el caso de Chequeado, como otros muchos medios de comunicación de Argentina y de la región que publicaron nuestra investigación, lo que ellos hicieron fue, nosotros les enviamos el material embargado, sí, claro. Ellos tienen libertad de publicarlo o no, si no les interesa, de editarlo, de cambiarlo, nos hicieron una serie de preguntas.
consultas y bueno, y ellos tomaron la decisión de publicar lo que les parecía correcto y lo mismo hicieron muchos otros medios. Ahí sí algunos titularon periodistas pagados por Rusia, no sé qué, bueno, eso es responsabilidad del medio Sí, claro. que lo publicó. Y una cosa más que quería agregar sobre la cuestión de la transparencia, que es otro reclamo que hemos tenido sobre los documentos. Como yo les decía, estos documentos cuentan una cantidad de operaciones en muchos países y nombran a mucha gente en muchos países. Gente que pasa a ser o blanco de operaciones, o gente sobre las que se hace un perfil, o gente a la que se quiere contactar y coordinar cosas. Sería muy irresponsable por parte de un medio publicar, o sea, divulgar los documentos en crudo. Obvio. Con las identidades y los nombres de todas estas personas de muchos países, no solo de Argentina y de Bolivia. Por eso solamente publicamos la información que nosotros pudimos chequear, dándole la posibilidad de hablar, de entrevistar a las personas o a las entidades que están nombradas y protegiendo la identidad de todas las otras personas cuyos nombres aparecen ahí y cuya condición no hemos podido investigar. Por lo tanto, no podemos irresponsablemente publicar esos documentos. Yo estoy de acuerdo, pero se genera esa paradoja de vos me estás diciendo que en realidad a los medios se les pasa cualquier cosa, ahora quiero ver yo la filtración. Que igual no hay que mostrarla, pero entiendo que estamos lograron un objetivo, o sea, que se erosione la confianza en los medios, ¿no? Nosotros no sé si los rusos tenían el objetivo último, cuál era el objetivo último de ellos. En todo caso, creo que sí el objetivo de ellos, y eso está probado tanto en las operaciones de Wagner en Europa como en Estados Unidos como en África, es generar caos, generar desconfianza, generar, digamos, descrédito en las cosas que sustentan una democracia, que no son solamente el gobierno o el parlamento o la justicia, sino también el debate público, la transparencia, los medios y los periodistas. Entonces, en ese sentido, que sea tan fácil colar contenidos falsos en medios de comunicación y que no haya que hacer más que pedirle a alguien conocido que te los mande, me parece que ese es el tema del que tendrían que estar hablando los medios en Argentina. Y revisar. Ay. y eventualmente revisar. Bueno, Diana, muchas gracias. ¿Pasaste bien? Muy bien, muchísimas gracias. No, Lo único vos. que nos importa. Muchas gracias.